Multiplicación de discípulos es mi tema. Hoy hablaba de Ananías y Zafira, la generosidad transparente, de ser puros. Y hablaba en el segundo sermón cómo la mujer nunca debe aliarse con su marido a hacer cosas que no convienen delante de Dios. Y cómo la mujer tiene un papel protagónico en ayudar a su esposo a cumplir los propósitos de Dios. Y decía, un hombre victorioso es porque tiene una mujer a su lado maravillosa. Un hombre fracasado es porque tiene una mujer fracasada a su lado. Se hizo silencio, pero es la verdad. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. Vamos, mujeres, a construir nuestro mundo. He venido hablando sobre el libro de los Hechos. ¿Qué libro más hermoso? ¿Qué inspiración más intensa se obtiene estudiándolo? Y Dios me ha llevado a ese libro para hablar capítulo a capítulo, para producir un despertamiento aquí. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, como creciera el número de los discípulos. ¿Por qué no dice cómo creciera el número de cristianos? La primera expresión es en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Por qué hubo multiplicación de discípulos? Porque la iglesia del principio se dedicó a la mentoría, a la formación. Cada persona que se convertía era pasada a un proceso de formación. Había dos elementos que son los requeridos en la multiplicación. Lo grande de una iglesia no es una multitud, sino una multitud de discípulos. No queremos almacenar los cristianos, queremos levantar una generación de discípulos. Se requieren dos elementos. Y antes de hablar de esos dos elementos, lo grande de una iglesia es el levantamiento de discípulos. Ser una iglesia de hijos, no de hermanos, de hijos espirituales, discípulos formados. Se requieren dos elementos en el proceso de formación y multiplicación de discípulos. El primero es el surgimiento de discípulos que hayan crecido, madurado, perfeccionado y se hayan convertido en mentores de altura.
los apóstoles crecieron, fueron perfeccionados, maduraron y se convirtieron en mentores, formadores de destino. Ojo con lo que voy a decirles. Mentores, instructores, guías, formadores. Y como hubo este potencial de formadores, también hubo multitud de discípulos incondicionales que se sentaron a los pies de los apóstoles. ¿Sabe qué? Vengan 10 hombres y se me sientan en el piso allí. Rápido. ¿Sabe qué? La iglesia al principio no tenía templos. Entonces tenía hombres tipo Pedro sentado en una silla y discípulos a sus pies. Cuando existen corazones hambrientos y sedientos de crecer, de superar y convertirse en hombres grandes para la obra de Dios, es cuando surge el poder multiplicador en la vida de una iglesia. Ustedes necesitan sentarse a los pies de gente valiosa de esta casa que los puede procesar y llevarlos a niveles de victoria, a niveles grandes en Cristo Jesús el Señor, para que no sean hombres comunes, sino sean hombres extraordinarios en Cristo Jesús el Señor. ¿Lo quieren? Muchas gracias, muchas gracias. Deben hacerlo. Esa fue la iglesia al principio. La iglesia surgieron mentores, hombres de altura, capaces, que entendieron que la grandeza del evangelio consistía en tomar grupos pequeños para formarlos y llevarlos a otro nivel. Entonces, todos los apóstoles y los hombres grandes que nacieron de formación de los apóstoles y se convirtieron en mentores, comenzaron a formar una generación. Y comenzó el nacimiento, la fructificación y la multiplicación de discípulos. Yo no tengo interés de llenar 3, 4 veces este lugar de gente que no sabe quién es ni cómo se llama. Quiero discípulos. Levante la mano todos los que se están formando en esta casa y los que han sido formados, están en discipulados, están pasando procesos. Da un aplauso a Dios, qué lindo es. Eso es lo que soñamos. 2, 3 años después, ya no estará sentado usted a los pies de alguien. Usted será un mentor que tiene a sus pies la vida de otros deseosos de aprender. Esto revolucionó el espíritu de la iglesia. Billy y Marixa tienen que gastarse en eso, en no ser los predicadores de la iglesia, en ser los mentores de la iglesia, los padres espirituales, llevando muchos hijos al crecimiento. Debe surgir en ustedes. Yo no quiero que pasen por la cosecha. Quiero que ustedes se establezcan, se formen, se nutran y 3 años después sean grandes hombres o mujeres de Dios. Sean Déboras que peleen las grandes batallas en el nombre del Señor. Sean Gedeones que tienen la fuerza y el poder de Dios sobre sus cabezas. ¿Sabe cuántos años gastó Jesús en sus apóstoles? 3 años. 3 años. Después de 3 años, Jesús tenía hombres de carácter, revolucionarios, valientes, que llenarían al mundo del conocimiento de la gloria de Dios.
Yo quiero pensar esta noche que aquella iglesia es un modelo bendito para que nosotros aprendamos cómo creciera el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es que los apóstoles, los hombres como Pedro, como Juan, como Felipe, Jacobo, estaban dedicados a atender a las viudas. La iglesia al principio fue una iglesia llena de compasión por las necesidades. Y ellos estaban atendiendo a las viudas de los griegos y de los judíos. Pero entre los griegos se quejaron y dijeron: las viudas de los judíos están siendo más atendidas que las nuestras. Pero usted ve a los apóstoles utilizando mal su tiempo, sus dones, sus capacidades. Ellos estaban dedicados a atender las viudas, los trabajos de carpintería de la iglesia. Entonces surge una idea. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Me gusta esta expresión. Los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos. No era un grupito, era una multitud, producto de la multiplicación. Y dijeron: no es bueno, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Quiero que vean ustedes que hay cosas buenas, que hay cosas importantes, pero los hombres de Dios debemos estar en las prioridades del ministerio y no gastarnos en las cuestiones pequeñas o triviales de la vida. Yo gasté mi vida más de 30 años aconsejando día y noche. Me gasté en eso. Y una cosa que me entristecía es que gente en la que daba tiempo, horas y horas, días en consejo, llorando con ellos, a los días se iban para otra iglesia. Y entendí que ese trabajo lo pueden hacer otros y no yo. Que yo debo atender otros niveles. Que no debo gastarme más aconsejando parejas. Hay otros que he formado que pueden hacerlo. Hay otros que tienen niveles maravillosos aquí que pueden hacerlo. Lo que pasa es que la gente dice: es que yo lo quiero a usted. Pero usted tiene que entender que yo tengo hijos que he formado que pueden atenderle. ¿Están aquí? Los apóstoles estaban atendiendo a las viudas, dándoles de comer, aconsejándoles, resolviendo los problemas de las viudas. Cansados, frustrados, vino una idea de Dios y digo: no es justo que nosotros estemos atendiendo las mesas. Pudiéramos estar dedicados a la palabra, a la formación de hombres, a levantar discípulos y a orar para tener poder y autoridad en lo que hacemos. Establezcamos a 7 varones llenos, dice, del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio, para que no se consiguieran las viudas. De buen testimonio. ¿Y usted cree que había
es que donde se forma gente, donde hay mentores dedicados al trabajo de amor, a la formación de generaciones, no hay 7, hay miles que pueden ocupar ese labor. Pero la iglesia al principio no buscó, no dijo: ay, vean, si ven alguno que puede ser o tener esos dones o esas habilidades o esas características, por favor, le vamos a dar un mes de tiempo. No. Había hombres prominentes. Los apóstoles tenían capacidad de escogencia. Había multitud de hombres que tenían esas características, pero habían 7 excelentes, extraordinarios hombres. Ahí estaba Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Nicolás prosélito de Antioquía. ¿Y saben qué hicieron? Los llamaron, los encargaron del trabajo. Eran excepcionales, eran hombres que venían de un proceso de formación, tenían niveles maravillosos de formación. Yo siempre estoy diciendo, yo nunca tuve un mentor. Ojalá yo hubiera tenido a alguien que se hubiera sentado como yo lo he hecho y como me gasto con ustedes todas las semanas enseñando, preparando materiales, compartiendo de lo que Dios me ha dado para llevarlos a niveles diferentes. Ojalá yo hubiera tenido a alguien. Y ustedes tienen todo, y muchos no tienen interés de superar, de crecer, de ser instrumentos poderosos de Dios. Pero los animo. La iglesia al principio encontró fácilmente a esos hombres. Estaban allí. Eran los servidores excelentes que habían salido de proceso de discipulado. Si usted es una persona que tiene sueños en Dios, pero no tiene interés de procesarse y ser un discípulo, usted vivirá de sueños, pero nunca será nadie. Pablo, el gran apóstol, se sentó a los pies de Gamaliel, el más grande doctor de la ley de los judíos. Pablo se sentó a los pies del Padre y fue instruido en lugares honorables. Lo llevaron hasta el tercer cielo y allí oyó palabras inefables que hombre alguno no les dado a conocer. Pedro, Juan y los grandes hombres del pasado, esos que hicieron estremecer al mundo pasado, estuvieron sentados a los pies de Cristo Jesús, siendo enseñados, discipulados. Un aplauso para el Señor Jesucristo. En este ministerio abrimos un ministerio de educación cristiana donde se preparan los libros, los materiales excelentes de formación. Yo estoy enseñando segadores a un grupo de gente en mi casa y he llorado frente a esos materiales. Digo, Dios mío, qué riqueza. Esta mañana estaba enseñando sobre el carácter y he sido conmovido de la riqueza que tenemos como materiales. Necesitamos que usted se siente, que abandone su orgullo y se siente a los pies de alguien que ha recorrido y que tiene un trayecto recorrido, que tiene un millaje. Hubo 7 hombres excepcionales, de buen testimonio. Porque si usted es una persona excelente, pero su testimonio es malo, todo lo que hace y dice lo echa a perder. Testimonio.
Usted puede ser un excelente líder, predica, enseña, tiene vocación, pero si anda peleando con todos en el barrio, su testimonio es malo. Nadie va a creer en usted. El líder debe tener credibilidad, carácter, confianza, buenas relaciones con todos. Pero se pelea con los vecinos, trata mal a sus hijos espirituales o a los hijos de casa. Prácticamente usted nunca será un buen líder. Tiene que amar a la gente. Amar a la gente. Tener compasión de la gente. No tener el ministerio de condenación, sino de restauración. Cae alguien, no lo mate, ayúdelo, levántelo, tenga compasión. Así fue Jesús, así es Jesús. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Miren, en el mundo espiritual hay un peligro. La gente le gusta levantar reyes en el pueblo. Hay alguien que sabe predicar, que echa fuera demonios, que es un buen líder, que fue formado, y la gente le dice: abramos iglesia, yo le ayudo. ¿Para qué estamos trabajando para ese hombre? Y si usted se las cree, terminará solo y abandonado. Nunca se tire por las trancas. Salga. Usted entró por la puerta, salga por la puerta. Y si algún día usted sabe que es llamado de Dios, la mejor forma es que usted sea ungido como Billy y Marixa fueron ungidos. Muchos hombres son con ministerios abortivos, grandes potenciales, abortaron sus ministerios porque creyeron mentiras de Satanás, y aunque eran potenciales, se levantaron antes de tiempo, y ahí están con un grupito de gente diciendo: es que nosotros somos calidad y somos otro nivel. ¿Cuál? Si fueran de otro nivel, fueran iglesias grandes, influyentes y poderosas. Lo que pasa es que se lanzaron antes. Dios no los llamó al ministerio pastoral, pero les gustó la plata, les gustó vivir fácilmente, y se fueron y cayeron en la trampa. Usted nunca escucha a Satanás ni las voces de personas que lo adulan. No. Dile: lo siento mucho, gracias por lo que dice, pero un día yo voy a salir ungido por el apóstol de casa y tendré la facilidad de extender y hacer lo que Dios quiere que yo haga. Un aplauso a esa actitud. Quiero que vea el fenómeno. La iglesia al principio encontró a 7.